Hola, ¿cómo están? Bueno, el contenido que vamos a trabajar hoy o la temática que queremos hoy detallar es el tema con el que ya estamos trabajando, que es el tema de equivalente Thevenin con fuentes, que estoy resaltando. Pero acuérdense que ya la vez pasada, en otro video que les recomiendo que lo revisen para que inicien a estudiar la temática del equivalente Thevenin, es el que trabajamos con fuentes independientes. Hoy las vamos a ver con fuentes dependientes. Resulta que cuando es con fuentes dependientes, pues él cambia un poco. Entonces eso es lo que nosotros queremos revisar. Continuamos. Aquí el ejercicio que vamos a plantear es el siguiente. En este ejercicio tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia de 3 ohmios, en serie con una fuente de voltaje dependiente. ¿De quién depende? De una corriente IA. Esa corriente IA pasa por la resistencia de 6 ohmios, pero fíjense algo, aquí ya hay un nodo unión, en el que estamos uniendo tres elementos, una fuente de voltaje dependiente de corriente, una resistencia de 6 ohmios, otra resistencia de 5 ohmios, y ya aquí ellas dos no están en serie, mejor dicho, estos tres ya no están en serie, hasta aquí iban en serie y aquí ya hay un nodo. ¿Qué más tenemos? Una resistencia de 5 ohmios y además nos piden obtener el circuito equivalente visto desde los terminales AB. Como no tenemos los terminales AB, se los voy a dibujar. Es visto desde este y este. Entonces necesitamos hallar el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin, como les explicaba en el video anterior, consta de un voltaje Thevenin que va a quedar en serie con una resistencia Thevenin. Entonces vamos a tener este circuito final. ¿Listo? Entonces vamos a partir trabajando primero con lo que es el voltaje Thevenin. ¿Qué le llamamos voltaje Thevenin? Entonces resulta que el voltaje Thevenin viene siendo el voltaje de circuito abierto. Fíjense que en el video anterior nosotros teníamos que desconectar la carga, tal y como dice acá. Desconectar la carga RL del circuito original. Resulta que en este circuito no tenemos que desconectar ninguna carga porque ya la tenemos desconectada, es decir, ya tenemos el circuito abierto. Pero si tuviéramos que quitar una carga RL, cualquier valor, la desconectamos y procedemos a hallar el voltaje Thevenin, porque el concepto de él, perdón, es que es el voltaje que está en los terminales de un circuito abierto. Ojo, circuito abierto. Eso hay que tenerlo claro porque cuando estemos trabajando la corriente Norton o corriente de cortocircuito, ya hablamos del concepto de cortocircuito o circuito cerrado. Entonces, teniendo presente que para hallar el voltaje necesitamos desconectar el circuito, vamos a redibujarlo. Vamos a hallar aquí el voltaje Thevenin. Entonces, para hallar el voltaje Thevenin tenemos la fuente de voltaje más menos 10 voltios, una resistencia, una fuente de voltaje que depende de una corriente, una resistencia acá, 6 ohmios, por ella va a pasar una corriente IA, este vale 2 veces IA, y aquí tenemos un nodo y se une una resistencia de 5 ohmios. Y vamos a hallar aquí un voltaje entre los terminales AB, que va a ser voltaje Thevenin. ¿Ok? Y aquí tenemos una resistencia que vale 3 ohmios. Si nosotros apreciamos, aquí podemos decir que tenemos en el análisis de mallas una corriente de malla I1, llamémosla I1, y aquí una corriente de malla I2, pero podemos observar que esto está en circuito abierto. Y si el circuito está abierto, pues la corriente que va a pasar va a ser una corriente cero, por lo tanto, I2 es igual a 0 voltios. Si hacemos LBK en I2, ¿qué tendríamos? Ya tenemos aquí que la corriente, acuérdense que el circuito, la resistencia es un elemento pasivo, o sea que la corriente entra por el más, sale por el menos, sería menos 6 veces IA más 5 veces I2 más B Thevenin igual a 0. Si despejamos B Thevenin va a ser 6 veces IA más 5 veces I2. Pero acabamos de aclarar que el circuito está abierto y que I2 vale 0, entonces este voltaje me va a dar 0. Para hallar el voltaje Thevenin necesitamos hallar el valor de la corriente IA, que es la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios. ¿Listo? Al ser la corriente que pasa por la resistencia de 6 ohmios, entonces podemos hallar 6 por IA, vamos a tener el voltaje Thevenin. Entonces procedemos a hallar I1 haciendo LBK en la malla I1, 2 puntos. Entonces hacemos el recorrido iniciando nuestra trayectoria o recorrido desde acá. Entonces al hacer ahí, desde ese punto yo me encuentro con, perdón, se me borró la flecha, menos 10 más 3 veces I1
menos, perdón, me equivoqué acá, borremos, menos 2 veces IA más 6 veces IA igual a 0 porque terminamos acá. ¿Listo? O sea, ¿qué hicimos? Hicimos esta trayectoria. Desde acá agarramos hacia la derecha, cha, 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 y llegamos acá al inicio. ¿Listo? Entonces, colocando las variables que son idénticas, hacemos la suma correspondiente, me va a dar 4 veces IA más 3 veces I1 igual a 10. ¿Listo? Tenemos esto, pero fijémonos en algo. Quiero aclararlo aquí utilizando ley de corrientes de Kirchhoff, pero si usted ya la agarró, pues no necesita hacer todo el procedimiento que yo tengo. ¿A qué me voy? Yo puedo hacer ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En el nodo que tenemos acá. Este, voy a señalarlo en este nodo. En este nodo, ¿qué podemos apreciar nosotros? Podemos apreciar que aparecen 3 corrientes. Vamos a dibujarlas con otro color. Aquí yo tengo una corriente que ingresa, que ya la llamamos I1, una corriente que va bajando, que el ejercicio nos la llamó IA, y una corriente que sale, que nosotros la llamamos I2. Si hacemos esa ley de corrientes, tendríamos corrientes que entran al nodo. ¿Quién entra? Solo entra I1. ¿Quién sale? Sale IA y sale I2. Pero acabamos de decir acá nosotros que I2 es igual a 0 amperios. Si I2 vale 0 amperios, entonces este señor se me cancela, me da 0, y nosotros tendríamos que I1 es igual a IA. Si yo tengo que I1 es igual a IA, pues reemplazamos en esta ecuación. ¿En cuál ecuación? En la que acabamos de hallar acá. Donde yo tengo IA, pues coloco I1 y acá me va a quedar 4 veces I1 más 3 veces I1 me va a dar 7 veces I1. ¿Listo? Entonces al reemplazar en esa ecuación me va a quedar 4 veces I1 porque ya acabamos de aclarar que I1 es igual a IA más 3 veces I1 igual a 10. Despejamos y me va a quedar que I1 es igual a 10 séptimos. Ojo, ojo chicos. Claro, estamos sumando, nos va a dar 7, pasamos ese valor a dividir, nos va a dar 10 séptimos. ¿Y qué pasa con I1? I1 es igual a IA. ¿Y qué teníamos acá en esta ecuación? Vamos a hacerle otra vez acá un asterisco. En esta super ecuación, pues que el voltaje Thevenin es igual a 6 veces IA. IA es igual a I1, o sea que el voltaje Thevenin viene siendo igual a 6 veces por el valor que acabamos de hallar de corriente, que es 10 séptimos. Acuérdense que miremos este circuito todo está en serie. Yo les quise explicar con el SK, explicar con el LBK, o sea, expliqué haciendo esta malla, aquí la malla I2, para mostrar que esta corriente está abierta y por lo tanto que el voltaje Thevenin es igual a 6 veces IA. Porque a veces lo explico aquí directamente y no me comprende, entonces quise hacer todo el proceso matemático y explicar que toda esta malla aquí está en serie. ¿Por qué está en serie? Porque aquí la corriente I2 va a ser 0 y si al ser 0, la corriente I1 es igual a IA. ¿Y cómo lo comprobamos? Haciendo este LSK. ¿Listo? Entonces es para que ustedes entendamos ese concepto y nos quede súper claro. Y de ahí, pues haciendo las operaciones matemáticas, me va a quedar que el voltaje Thevenin es 60 séptimos y eso es aproximadamente igual a 8,57 voltios. Y tenemos nuestra primera parte del circuito. Me quedó por fuera. ¿Listo? Ok, continuemos con el ejercicio. Resulta que es el equivalente Thevenin. Al ser el equivalente Thevenin, pues necesitamos hallar la resistencia Thevenin. Y aquí es donde viene el caso que es el que estamos trabajando ahorita. Como nosotros estamos trabajando que son fuentes dependientes, entonces ya no podemos hacer lo que hacíamos en la de independientes. En la de independientes desconectábamos las fuentes y lo hallábamos perfectamente, una resistencia equivalente, es decir, serie y paralelo, es súper sencillo. Resulta que ahora pues también es sencillo, pero tiene un poquitico más de proceso, otro poquitico más de grado de complejidad. La teoría que nos dice que la resistencia Thevenin es igual al voltaje Thevenin sobre ICC, donde ICC es la corriente de cortocircuito, también conocida como la corriente Norton. Acuérdense que el equivalente Norton es una transformación de fuentes del equivalente Thevenin. Acuérdense que transformación de fuentes, ¿qué es? Que yo tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia y la puedo transformar en fuente de corriente en paralelo con resistencia.
Ok, entonces como tenemos tres procesos, podemos hallar esa. Entonces, ¿qué nos hace falta hallar? Hallar la corriente de cortocircuito. O también podríamos hacer de esta manera, que nos dice, no cortocircuitemos y desconectemos todas las fuentes independientes, pero entonces necesitamos agregarle una fuente de 1 voltio, entonces sería 1 voltio sobre la corriente de la fuente. O al revés, desconectemos pero agreguémosle una fuente de 1 amperio, entonces sería voltaje de la fuente sobre 1 amperio. Entonces vamos a tratar de hacer los tres procesos. La primera es aplicándole el voltaje de cortocircuito. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Perdón, hallando la corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo circuito que acabamos de dibujar, vamos a volverlo a redibujar, que viene con la fuente dependiente de voltaje, la resistencia, perdón, qué dibujo tan feo, vamos a borrarlo. Continuamos acá. Aquí viene la otra resistencia, vienen nuestros terminales A, B. Aquí estaba una fuente de 10 voltios, una resistencia de 3 ohmios, menos más porque es una fuente de voltaje, pero que depende de corriente, 2 veces IA. Esta es 6 ohmios, esta es 5 ohmios. ¿Y qué dice la teoría? Que yo necesito hallar una corriente de cortocircuito, y para hallar la corriente de cortocircuito a este circuito original, ¡pam!, le coloco un cable. Al colocarle un cable, a ese se le conoce como corriente de cortocircuito y la pintamos bajando del terminal más menos si estuviera el voltaje Thevenin desde arriba hacia abajo. ¿Listo? Porque acuérdense que vamos allá en la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin es un elemento pasivo, sigue saliendo del menos. Entonces tenemos que hallar esta corriente. Entonces, si nos fijamos, este circuito es totalmente diferente al circuito anterior. Totalmente diferente, porque ahora aquí hay una corriente, porque al cerrar la trayectoria ya tenemos dos corrientes. Entonces aquí tenemos malla 1, malla 2, donde podemos ver claramente que la corriente de la malla 2 va a ser la misma corriente de cortocircuito. Entonces, si yo empiezo a hacer LBK en la malla 1, LBK en la malla 1, lo voy a llamar LBK 1, entonces me quedaría menos 10 más 3 veces I1, perdón, borro acá para hacer la variable tal y como es, como la estamos trabajando, 3 veces I1, menos 2 veces IA, más 6 veces IA igual a 0. Vuelvo y aclaro, la trayectoria que estoy haciendo es esta. Yo arranco con esta, me encuentro con el signo menos, por eso es el primer signo que coloco. Luego más 3 veces I1, menos 2 veces IA, más 6 veces. Acuérdense, chicos, que como el elemento es pasivo, ¿qué corriente pasa por esta resistencia? Solamente I1, que va en el sentido de las manecillas del reloj. Al ser pasivo entra por el menos y el más. Pero por esta resistencia que está en medio de dos mallas, la de 6 ohmios, pasan dos corrientes. Entonces vamos a colocar que la polaridad va a ser así. ¿Listo? Acuérdense que por la I1, ¿qué corriente pasa? Solamente pasa I2, como es un elemento pasivo y la corriente va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces más, menos. Ojo, ya eso se explicó en los primeros videos. Por favor, revísenlos para que aclaren dudas. Entonces esto me quedaría, al organizar las variables, 4 veces IA más 3 veces I1 igual a 10. Pero acuérdense que la teoría de mallas que me dice que las incógnitas, ¿quiénes son? Mis corrientes de malla. Entonces yo necesito que me quede en función de las corrientes de malla. Y esa IA necesito reemplazarla. Entonces para reemplazarla, pues vamos a hacer otra vez ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En este nodo simpático. Entonces ese nodo que tenemos acá, lo vamos a pintar. ¿Qué corriente entra acá? Sabemos que entra I1, quién está bajando acá, IA, y quién está saliendo acá, I2. Entonces hacemos la ley de corrientes, corrientes que entran igual a corrientes que salen. Entonces, ¿quién entra? I1. ¿Quién sale? IA más I2. ¿Quién nos interesa despejar? IA, porque necesitamos quitar IA de acá, porque las mallas hallamos es la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Entonces, IA es igual a I1 menos I2. Conociendo IA, reemplazamos acá y me quedaría 4 que multiplica a I1 menos I2 más 3 veces I1 igual a 10. Organizamos las mismas incógnitas, me va a dar 7 veces I1 menos 4 veces I2 igual a 10. Y a esta le llamamos ecuación 1. ¿Listo? Una vez tenemos ella, pues nos vamos a hacer la ecuación 2, es decir,
la malla 2. Entonces cambiemos de color y tendríamos aquí LVK, ley de voltajes de Kirchhoff, de la malla 2. Continuemos. Entonces, al tener aquí ley de voltajes de la malla 2, nosotros tendríamos, empezaríamos acá, 5 veces I2, 5 veces I2, menos 6 veces IA, menos 6 veces IA igual a 0. Aquí tendríamos que IA viene siendo igual a I1 menos I2, entonces reemplazamos 5 veces I2 menos 6 que multiplica a I1 menos I2 igual a 0. Reorganizamos esa variable y nos va a quedar menos 6 veces I1, menos por menos me daría más 6 veces I2, más 5, entonces me va a dar más 11 veces I2 igual a 0. Ya me están quedando acostados los números. A esta ecuación le llamamos ecuación 2. ¿Listo? Menos 6 veces I1 más 11 veces I2. Y ya sabemos que nosotros podemos despejar esas ecuaciones utilizando sustitución, eliminación, igualación o una matriz de 2 por 2 y hallamos las incógnitas. ¿Qué incógnitas son? I1, que en este caso I1 está dando 110,53 avos. La corriente I2 es igual a 60,53 avos amperios. Aproximadamente esa corriente a 1,13 amperios. Y fíjense que esta corriente es la misma corriente de cortocircuito, entonces ya la tenemos. Al tener la corriente de cortocircuito, pasemos a la siguiente página. Al tener la corriente de cortocircuito, perfectamente podemos hallar R Thevenin. R Thevenin es voltaje Thevenin sobre corriente de cortocircuito. Entonces R Thevenin nos va a dar, voltaje Thevenin nos dio 67 avos sobre la corriente que acaba de dar 60,53 avos, multiplicación de medios y extremos me va a dar 60 por 7 y aquí arriba 60 por 53. Cancelamos, cancelamos. R Thevenin es igual a 53 séptimos, que es aproximadamente igual a 7,57 ohms. Ok, perfecto. De esta manera ya hemos resuelto nuestro circuito. Es decir, ya tenemos que el voltaje Thevenin es igual a 60 séptimos o aproximadamente 8,57 voltios y la resistencia Thevenin es igual a 53 séptimos o aproximadamente 7,57 ohms. Y ya hemos reducido todo el circuito a A, B. ¿Listo? Entonces, de esa manera hemos hallado el circuito equivalente. ¿Qué nos queda pendiente, chicos? Si ustedes aquí comprendieron a la perfección, listo. Háganla de esta manera y al hacerlo de esta manera, ya obtenemos el circuito Thevenin. Pero pueden también estudiar la otra técnica, que es agregándole la fuente de voltaje o agregándole la fuente de corriente, que serían los siguientes pasos, que sería con una fuente de 1 voltio, obtener la corriente, o con la fuente de voltaje de 1 amperio. Bueno, ya en el siguiente video haré esos 2 pasos para que no nos quede el video tan largo. Cualquier inquietud, les agradezco que hagan las preguntas correspondientes. Le den me gusta al video si les gusta, valga la redundancia, que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Y pues no queda de más que me hagan sus comentarios, dudas, inquietudes, con todo el placer estaré contestando. Muchas gracias. El éxito está en la disciplina, constancia, resiliencia y esfuerzo, y espero que les haya agradado mi video. Feliz día.